¿Cómo estás, Lali? Hola. ¿Me están escuchando? Le estoy esperando a Pablito. Vamos a ver si se suma Pablito. ¿Cómo andas, Sí, Lali? Anda seguro. a los chicos mientras le invito a Pablito. ¿Cómo te fue? Yo muy bien, estoy un poco difónica, con un poquito de resfrío, pero bueno, nada del otro mundo. O sea, propio de para hacer honor a mi profesión, ¿no? Propio de un conflicto emocional que tuve en una situación determinada que me provocó un estrés y ese estrés hizo que se canalizara por la garganta, por el oído, siempre del lado derecho. El lado derecho significa madre, trabajo. Y bueno, eso, pero bien, el resto de la semana bien. Claro, porque hay que pensar que uno no es Superman, ¿no? No es porque estemos acá no nos vamos a enfermar nunca, al contrario. Que enfermarse es depurar un poquito todo. Sí, en realidad, ¿para qué te enfermarte? Te enfermas porque no podés tener un control estricto de todas las emociones que te invaden, que por ahí son eh, juntas o son... Ahí tiene Pablo. Hola Pablo. ¿Cómo estás? Hola. Estamos hablando de emociones, Pablo, porque estoy un poco de garganta, un poco resfrío, ¿viste? Y, sí, y me atacó todo el lado derecho y le hablaba de una cuestión emocional que se No manifestó hay mejor, obviamente. no Claro, hay mejor ejemplo que el ejemplo. acá estoy. Claro, claro. Claro. eh, Si vamos a traer un ejemplo de afuera, mejor que seamos nosotros. Hola, por José, ¿cómo supuesto. estás? Aparte para que eh, entendamos de la vulnerabilidad, ¿no? Que Mm, esto, el hecho de trabajar este tipo de disciplinas y conocer este tipo de disciplinas, si bien te hace estar más atento y más concentrado a muchas cosas, no te hace invencible, ¿no? claro, Ni te vuelve invulnerable, al contrario, la vulnerabilidad existe porque por ahí te toma por sorpresa alguien o algo que no creías que te podía provocar un estrés, una situación determinada que lo tomabas como un hecho al pasar, resulta que después tenés el síntoma y te das cuenta que esa situación te generó más estrés de la que estaba prevista, con lo cual viene la manifestación. Y para que a nivel general también se sepa que cuanto uno más sabe de esto, más rápida es la manifestación. O sea, si el estrés fue a la mañana, y es muy probable que al mediodía, a la tarde, uno ya tenga el síntoma, ¿viste? Normalmente son 24, 48 horas, un poquito 48. más, sí, pero en mi caso y en el caso de las personas que manejan un poco este tipo de situaciones, es prácticamente inmediata. ¿Y para qué te sirve conocerlo? Porque entonces uno se sienta un ratito, va para atrás, busca la emoción, la identifica dónde está, la vuelve a ser consciente y automáticamente el síntoma relaja. Es decir, afloja, relaja y no es tan intenso como si uno no se diera cuenta. Así que bueno, acá Me, estoy, el fiel ejemplo. me parece muy bien. Le voy a mandar un beso al Centro Asistencial de Oncativo. Besos porque yo los sigo en mis propias redes. Me encanta lo que hacen. Me encanta lo que veo y cómo trabajan. Así que un besito. Saludos. Helga también se va uniendo. Bueno, hoy un poco como para arrancar justamente de esto, de lo que nos damos cuenta y de lo que no nos damos cuenta, tenemos previsto hablar de angustia, entre todas las cosas que tenemos previstas para el 2025, más o menos, con todos los temas que pusimos. Pero claro, pero angustia va a ser hoy. Y fíjense que la angustia tiene algo muy característico. Sí, Lali, yo te doy la palabra. No, Tiene algo muy Erosa, característico. antes Sí, de que decilo. comiences, porque no me quiero olvidar,
hay una consulta que quedó de la semana pasada, que no hemos aclarado, que la semana pasada por diferentes motivos no pudimos estar presentes en el vivo, cortes de luz, corte de internet, a todos se nos presentó una situación y no pudimos estar en el vivo. Y para ese día había una consulta sobre las empresas, Ah, que sí. yo se la iba a decir a Pablo, que por eso lo quiero tirar para no olvidarme y dejar un ratito para que Pablo después pueda contestar. Cuando él habló de Dale. de la programación, Pablo, ¿te acordás que vos dijiste de la Sí, planificación, que ahora había cambiado? sí. Bueno, esa parte no se entendió demasiado y hay una persona que yo le pedí que si quisiese estuviese presente para que reiterara la pregunta, pero es como que no entendió cómo hoy que las empresas no planifican, pero eso lo dejemos para después. El tema es que no nos Dale, yo lo dejo olvidemos. anotado. O querés decirlo Dale. ahora y cerramos con eso? Porque a lo mejor, Pablo, querés decirlo ahora y cerramos con eso porque vamos a abrir un abanico que es totalmente, Por eso, bueno, diferente. Entonces, cerrá con eso, Bueno, que no, yo había hecho una introducción de que surgió ese tema de, bueno, de también un poco de conocerse y de trabajar en los valores de uno, en la inteligencia intrapersonal, ¿no? En la inteligencia propia. Eh, y bueno, y que el día de hoy las empresas, si bien planifican, hacen planificación, pero no son planificaciones tan rígidas como se hacía años anteriores, donde se planificaba hasta 3, 4 años, con planificaciones totalmente estructuradas. Si bien hoy en día se planifica, pero se le da mucha más o se le da una importancia muy relativa a la flexibilidad mental de los líderes o a la adaptabilidad de los líderes. ¿Por qué? Porque las planificaciones, el día a día, ya deja de ser el mes, sino el día a día, son tan cambiantes las situaciones que tener una planificación de una empresa se hace algo rígido. Entonces cada vez más se implementan técnicas de equipos chicos de claro, trabajo donde se llaman interacciones, que donde uno planifica, tiene una planificación, pongámosle a largo plazo, pero esas planificaciones a largo plazo se dividen en planificaciones de corto plazo, donde se va cortando por semana, se va analizando cómo está yendo el objetivo y ahí se modifica, ¿no? Y para eso se necesita una adaptabilidad muy grande de los líderes que llevan adelante esos equipos de trabajo. ¿Y qué se recomienda? Se recomienda que hacer equipos chicos de trabajo y en esos equipos chicos de trabajo que haya un coach, un facilitador o un coordinador eh, que trabaje sobre los equipos chicos. Ese coach o ese coordinador de los equipos chicos tiene que tener esa inteligencia intrapersonal e interpersonal para poder manejar y para poder ir haciendo los cambios que le va requiriendo el entorno tan cambiante, ¿no? Bueno, el ejemplo más fuerte fue el de la pandemia, pero hay un video que está muy bueno, que no me acuerdo bien cómo se llama bueno, no me acuerdo ahora que lo publicó, que muestran a grandes rasgos cómo vinieron los reemplazos. Por ejemplo, te dice, Netflix reemplazó a los cines. O sea, entonces va a decir, si estoy seguro en un cine? Eh, cómo la tecnología también fue cambiando todas esas cosas. Por ejemplo, eh, Uber reemplaza a los taxistas, te da toda esa clase de ejemplos, hablando un poco de la importancia que tiene la adaptabilidad, ¿no? Entonces, a eso se basa. ahí en nuestro canal, en Instagram, yo les dejé para que vean lo que se viene, no sé si
lo vimos, si lo pudieron ver los IGTV, que era justamente cómo el día de mañana se va a medir por capacidad de liderazgo los puestos, porque los puestos van a empezar a jugarse desde esa preparación. Tuve la suerte de estar mucho tiempo en una multinacional y prepararnos para esto en su momento cuando era gerente. Ahora Pablo se ocupa toda la parte empresarial, yo ya no, ya tuve mi momento. Pero bueno, incluso en Estados Unidos cuando me preparé también estuve dentro de eso y la expansividad tenía que ver con la capacidad de los líderes. ¿Por qué? Porque se van a jugar puestos de trabajo que no van a tener nada que ver con lo que hoy vemos y claro está que van a desaparecer un montón de puestos de trabajo, entonces van a necesitar otra preparación el que esté ahí. Entonces, bueno, el que le interese lo que está diciendo Pablo, que está re bueno, hay en nuestro canal una plaquita que pegué para que lo vean a esto, que es muy, muy, muy interesante. Y hoy en día... Ah, perdón. No, dale. Hoy en día la gobernación de la provincia de Córdoba tiene un índice en función de desempeño que trabaja mucho sobre estos índices y trabaja mucho sobre la inteligencia o estas habilidades blandas en el desempeño de las personas. También llevado a todo esto al clima organizacional y a formar una cultura organizacional que luego repercute directamente en la atención al público, en la productividad. Por eso cada vez más se orienta a estas habilidades blandas, porque no solo produce un clima organizacional bueno o muy bueno, que luego se ve reflejado en los números. Entonces, bueno, sí, Lali. Es que hay están las nuevas tendencias debido a la aparición de las neurociencias y de todo el campo que ha ido ganando en el desarrollo de las personas, donde las grandes empresas hoy cuentan con dos tipos de clientes, con el cliente externo, que es el que le consume, y sus empleados, que los considera como un cliente interno, al que también tienen que cuidar. O sea, tengo que tener contento mi cliente interno para mantener mi cliente externo. Eso desde el nivel empresarial. Y como hoy me intereso por la vida de mi cliente interno, o sea, de mi empleado, de mi personal, de toda la gente que pertenece o que tiene una relación con la empresa, y de allí es que surgen tantas capacitaciones para desarrollos personales, porque ya no hay capacitaciones específicamente para la venta de un determinado producto, sino que las capacitaciones apuntan al desarrollo personal, a encontrar tu propio objetivo, hasta dónde querés llegar, porque eso se va a traducir después en la empresa para la cual estás trabajando. Entonces, ha cambiado mucho todo eso, y desde ese lugar es que las planificaciones tan estrictas y estructuradas y basadas específicamente en el conocimiento de cómo vender, cómo ofrecer. Me acuerdo que en una época era la técnica del lápiz, que había que tener el lápiz en la mano, ir escribiendo algo, porque entonces captábamos la atención del cliente. Bueno, hay muchas cosas que ya han quedado en desuso y se va por otro camino. Yo creo que está Fermín en línea. Si no ha entendido, sería bueno que lo escriba. De lo contrario, yo les sugiero, chicos, que me parece que es un tema sumamente interesante, que podemos planificar para un jueves un vivo que hable específicamente de este tipo de cosas, de cómo ha cambiado el rol de la empresa con la gente que pertenece, ya sea como cliente interno o externo, y cómo son las planificaciones actuales. Fermín dice sí, nos está contestando. Dice, ahora sí, hoy se necesita mucho más cintura, está clarísimo, se modificó la forma de planificar. Sí, claro, Fermín. Qué bueno que ahora sí quedó. Fíjense que ahora
lo que antes decíamos ventas y todo lo demás, y lo que uno le puede explicar a un vendedor, hoy es neuroventas. Hoy está todo en la línea de lo que es la neuroventas, porque hoy vamos a tener otra perspectiva de lo que es vender. Y para vender, por decirlo de un concepto simple, uno se vende, porque en realidad uno vende porque se sabe vender, y en ese lugar no hay duda que quien se conoce más, quien mejor hace una competencia de sí mismo interna, tiene más herramientas para poder vender, incluso para ordenar, para administrarse, para seguir capacitándose. ¿eh? Fíjense que antes era muy rígido, el que estaba en la venta y no hacía otra cosa. Hoy por hoy, la persona que está en la venta quiere crecer y se va capacitando justamente a medida que se va conociendo. Y bueno, esto es mucho de las neuroventas, pero estoy de acuerdo con Lali, si quieren un día lo hacemos. Si tienen ganas, volvemos a lo que era el tema de hoy. Si no, hablamos No, de yo creo que Bitcoin. sí, yo creo que sí, porque hay No gente hablamos que... de Bitcoin. No, Como para cerrar eso que vos dijiste del lado de las ventas, en los equipos de trabajo, en las empresas que trabajo, después se hace de los distintos equipos o subequipos, de esos coordinadores de equipos, luego se hace una reunión de coordinadores para que el de venta cuente su experiencia, para que el de compras cuente su experiencia, para que el de que maneja inventario cuente su experiencia, y entre todos se dan cuenta de que todo está unido y que no pueden trabajar uno para un lado y otro para el otro. Y se sacan cosas sumamente interesantes que luego se las llevan a sus equipos. Por eso está todo tan interrelacionado y se trabaja desde ese lugar, ¿no? Y siempre desde la comunicación. Otra cosa como para ir cerrando, que es muy novedosa también para lo que a lo mejor le interesaba a Fermín, que es trabajar mucho sobre la comunicación. Yo hago algo que se llama acuerdos de comunicación, que es con los líderes o dueños, por más que tengas una empresita chica, pero tener acuerdos de comunicación, que es decir, bueno, una vez por semana son dos líderes, son dos dueños de negocios, son dos que manejan un mini mercado. Bueno, una vez por semana los líderes nos vamos a juntar, o los líderes o los dueños, y por lo menos una hora una hora por lo menos se la van a dedicar para dialogar y para escucharse. Después luego se hace un hábito. Parece algo, decir, pero no, y no se hace. Si no se hace un acuerdo de comunicación, es muy difícil que los dueños de una empresa, o así sea chica o grande, se den ese espacio que luego es tan importante, porque en ese espacio surgen muchísimas cosas. Desde escucharse, desde saber lo que te pasa, lo que querés, y que el día a día no te deja hacer eso. Seguro, es una cuestión de crear hábitos empresariales, lo que lleva al éxito a una empresa. No hay ninguna duda, y la capacitación, no solamente de los empleados, sino de los dueños, los líderes. En realidad, hoy por hoy ya no hay quien dentro de una empresa no esté capacitado. Hoy por hoy el que se ocupa desde lo más conflictivo dentro de una empresa hasta lo más mínimo está capacitado, se considera dentro de un equipo, y esa es la forma en la que se van creando hábitos del éxito. Después nosotros damos otro curso su momento más largo que tiene que ver con eso. Pero bueno, ya me fui de nuevo. ¿Quieren cerrar con algo más? Dale, hay mucho, por eso hay mucho para decir, pero me parece que si le vamos a dedicar un jueves, me parece que está bien, ¿no? Porque si no nos sigue quedando pendiente cosas de los jueves anteriores. Sí, ni hablar. Bueno, vieron que ahora se escucha mejor, la gente está diciendo que nos escucha mejor. Sí. Bueno, entonces vamos a ir a lo que nos acontece hoy. Decía que era súper importante este tema de la angustia. Si bien uno cree que hablar de la angustia es como, bueno, hablar de lo mismo de cuando uno está netamente triste, netamente dolorido.
La angustia tiene algo que la distingue de un montón de emocionalidades, de un montón de estados emocionales. Y es que la angustia es como muda. La angustia es como que no tiene palabras y lo primero que le pasa a una persona es que no sabe identificar qué le pasa. El famoso me duele acá, me duele el pecho, no sé, algo me duele acá. No sé, me siento, igual le decís, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? No sé, me siento angustiado. Y esa es la característica más interesante de la angustia, ¿no? La persona sabe que está angustiada, pero probablemente no ha identificado, no es lo mismo que la reacción, digamos, leve, ¿no? A los miedos, de decir, bueno, tengo miedo a, sino que la angustia tiene como un sin palabras, es como muda en ese lugar. Yo cuando pensaba sobre la angustia, pensaba en esto, aparte de que es muda, es un sufrimiento anclado y sin palabras, además de mudo. La angustia está anclada donde en el pecho. Bueno, que de esto seguramente Dale nos va a contar mucho más, ¿no? Y hay una presión en el pecho, entonces el cuerpo enseguida expresa la angustia. Ahora, el problema de la angustia es cuando uno decide vivir angustiado y ya estamos frente a algo que obviamente nos va a cambiar el mundo entero. Pero bueno, ahí me voy a meter un poquito más adelante. Entonces, de alguna forma, la angustia es una reacción ante una amenaza de pérdida, de lo que sea, de un objeto en sí, de una persona. Cuando digo objeto, digo persona, digo lo que sea. Pero es una reacción a la falta, ¿no? Por eso nos causa mucha angustia el miedo a perder algo. Por eso nos es tan difícil identificar. Ay, no, estoy angustiada porque me peleé con Pepe o con Juan, siempre tan creativa, pero no. Me peleé con Pepe y con Juan, pero a él no le dije nada de lo que me sentía, de cómo sentía. ¿Por qué no le dije nada? No sé por qué no le dije nada. Y en realidad tiene que ver con esto, con el miedo a perder al otro o a perder algo. Por eso se siente como una opresión. Vieron que cuando uno está angustiado parece que el pecho algo lo tiene sentado algo encima, ¿no? Y qué interesante lo que decíamos de la escucha, Pablo, porque solamente cuando encontramos a alguien a quien poderle hablar, a un alguien que nosotros consideramos que nos va a escuchar, y todo esto lo hemos hablado cuando hemos tratado de escuchar, la persona empieza a hablar hasta que empieza a darse cuenta, entre todos los líos, más o menos por dónde va la angustia, y se genera como un alivio directo. Acá que los IGTV hagan preguntitas y aprovechen, pero fíjense que nos pasa esto, hacemos como una cosa de verborragia, empezamos a hablar y a ponerle palabras medio mareados, porque la angustia nunca está bien identificada, y ahí es como que hacemos, vuelve la respiración. Bueno, o no. Pasa que yo solamente veo a la gente que se pone viéndola. No, mentira. No, puede claro. hablar de más o puede callar, ¿no? Son siempre Bueno, los pero un lenguaje no verbal tan... Claro. Que da justo con la angustia que es ese. Claro. ¿No? Totalmente. Es el clásico. Respirar, soltalo, sacalo. Me gusta todas las cosas del New Age, de la antigüedad, porque me dicen soltalo, sacalo. Hoy es fluir, bueno, no sé, muchas cosas. ¿Por qué? Porque afloja el cuerpo, porque la angustia, en el primer lugar donde hace síntoma, es en el pecho. En el dolor del pecho, en la garganta. Entonces, es algo que se percibe al instante, no se percibe el qué, ¿no? Así que bueno, es muy importante entender que, por supuesto, que haya un alivio, no quiere decir que hayamos tratado el que nos angustia, ¿no? O sea, algo detrás de eso es simplemente el síntoma, como siempre le digo, o sea, no porque aminoremos el síntoma, resolvemos el conflicto. ¿Qué les parece a ustedes? Desde la descodificación biológica,
Eh, la angustia se manifiesta tal cual la describiste y es muy probable que la persona o hable mucho o no hable. Siempre están los dos extremos, ¿no? Si habla mucho se enreda y no entiende y no sabe por dónde ir. Y está el que por miedo a enredarse no habla y prefiere esconderlo atrás de, digamos, de una cara diferente, ¿no? Como que está muy bien, la sonrisita, qué sé yo, pero es esa mirada opaca, triste, ¿no? Que hay detrás de todo eso. Para encontrar el, 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 el motivo de la angustia en una persona, la descodificación biológica describe a una persona angustiosa como con un proceso de desvalorización, de limitación, de impotencia, ¿sí? De incapacidad para afrontar algo. Cuando llega una persona angustiosa a la consulta, la primera pregunta es, ¿qué te puede estar produciendo? Que te sientas desvalorizada, que estés limitada, que no te atrevas, que te sientas impotente. Y lo más significativo de la persona con angustia es que tiene una gran imaginación. Y esa gran imaginación le juega en contra. Entonces, ante determinada situación o ante determinada decisión o evento o hecho que se le presente delante, antes de que eso suceda, su imaginación fue por todos los escenarios posibles que habitualmente no son los más positivos, son los más negativos, con lo cual eso va sumando más limitación, más impotencia, más incapacidad para resolverlo y termina en una angustia más profunda. El, el, el enemigo número uno de una persona angustiosa es poder parar la imaginación. Se dispara la imaginación con todos los escenarios posibles y todos esos escenarios posibles, en la mayoría de los casos, son siempre negativos, con lo cual me genera toda la emoción que me lleva a la angustia y se manifiesta tal cual lo explicabas vos, Laurita, que tiene que ver con la opresión en el pecho, el dolor en el pecho, ¿no? El dolor en el pecho o a la altura del corazón es justamente no reconocer las cosas buenas que tenemos en la vida. O sea, es no reconocer el júbilo, ¿no? Las cosas que nos dan alegría. Con lo cual, ahí se manifiesta la angustia, porque la angustia no me produce alegría y no me deja ver ni valorar todas las cosas buenas que tengo todos los días y todo lo positivo que tengo en mi vida. Y entonces se clava aquí en el pecho. Los dejo hablar un ratito. No, no, hay un ejercicio de PNL que es muy bueno, que apunta a eso, ¿no? A aprender a hacer una lista de todo lo que tenés, ¿no? Para empezar a valorar. Entonces, algo que no lo hacemos, y como decíamos recién del ejemplo ese de juntarse a dialogar, parece tan simple, pero no se hace. Y en esto de valorar y agradecer lo que tenés, cuando le sacas el foco a lo negativo, a todo ese diálogo interno negativo y se lo pones, porque es un cambio de foco, un cambio de energía, se lo pones a todo lo que tenés, entonces hay de decir, mira la cantidad de cosas que tengo, ¿no? Desde todo, hacer una lista en importancia de todo, de lo que tenés como compañía de gente, material, de los logros, pero hacer una lista y ver todo lo que tenés para luego aprender a valorar, que bueno, y eso también te abre. Recuerdo, Pablo, que eso de la lista, un día que lo practicamos, y estábamos practicándolo en aquellas épocas tan lindas. Y bueno, voy a contar acá, le voy a contar a todos mis IGTV, ese momento me había peleado con alguien,
así como bastante definitivo, estaba un poquito angustiada. Entonces nos pusimos a charlar con Pablo y ¿por qué no hacemos lo de la lista? Bueno, y empecé a hacer la lista y empecé a hacer la lista y bueno, ya ustedes, si me ven acá, imagínense la lista, tenía como 2 páginas. Hasta que en un momento me doy cuenta y digo, a la final salí ganando, pero mira todo lo que gané, ¿no? Y me acuerdo que me reí mucho, Pablo se mató de risa, y un poco a pesar de que obviamente era la situación un poco ahí como muy reciente, la verdad es que me empecé a reír en serio, porque la verdad es que había ganado como un montón de cosas, y enseguida pude cambiar el foco. Le mando un besito si me escucha y sabe quién es, por los dudas. Te quiero igual, ya está, ya pasó. Pero es buena la de la También lista. sabemos. Pero es buena la de la lista, háganla que es muy buena la de la lista. Al final uno a veces no se da cuenta de todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque la angustia tiene una incidencia muy, pero muy fuerte en la forma en que escuchamos. Fíjense que basta que tu pareja, el novio, el jefe, te digan, te contesten medio mal, para que la persona que está un poco angustiada o tiene tendencia a angustiarse, generalice, y empiece con cosas como, bueno, al final nadie me valora, al final a mí cada cual me contesta como quiere, o sea, le contesto una persona o dos y se volvió el mundo entero esa desvalorización. Eso es lo que hace una persona que tiende a estar en estados angustiosos, porque, a ver, no nos olvidemos que todo tiene 2 caras, porque la persona angustiada y que vive en un estado angustioso también tiene esa posibilidad, la verdad, de quedarse ahí y no modificar en nada su vida, porque la verdad que está cómoda en ese lugar quejándose. Piensen si conocen a alguna persona que se queja, y dice, che, ¿por qué no se dejará de quejar y hará algo con todo lo que le pasa? Y no, si no, no se podría quejar, chicos. O sea, digamos, para salir de los estados de angustia, uno tiene que querer, ¿no? Magia, no. O todavía no, cualquier momento hacemos magia, pero no. Entonces, o por ejemplo se les pasa, yo qué sé, se les pasa el transporte para ir a algún lugar y directamente la persona que tiende a angustiarse piensa, todo me tiene que pasar a mí, todo me tiene, pero se le pasó al colectivo, pero no se le pasó más nada que el colectivo, pero la persona que se angustia ahí lleva toda esa generalización. Entonces esto que decía Lali, es interesante desde el lugar de que cambia la manera de escuchar una persona angustiada y que tiende a eso, ¿no? Conjuntamente con lo que dice Pablo, cambia la visión de la vida. De repente está en un lugar donde va patinando siempre en la rueda o va haciendo siempre el movimiento de la rueda del hámster, nunca más se sale de ahí, porque si la verdad que siempre hay algo por lo cual estar angustiado, ¿no? Y siempre volvemos a lo que repetimos desde el primer día que arrancamos con estos vivos y que realmente sería un gran placer para mí que la gente que nos ha ido viendo lo haya podido incorporar. El secreto es estar atento a nosotros mismos. El secreto es, no hay grandes obras ni actos mágicos que resuelve esto de manera así grandilocuente. No, es todo mucho más simple, es totalmente simple, es estar atento. Lo que vos dijiste, Laura, es clave, las generalizaciones. Cuando yo empiezo a usar los todos, los nunca, los siempre, los nada, a ver, ¿qué me está pasando, no? Nada me sale bien, nunca puedo llegar. Todo esto siempre es lo mismo. A ver, todo siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo, claro. Nunca, realmente, nunca puedo llegar. Realmente, ¿no? Nada, o sea, si yo estoy concentrada en mí y me escucho decir eso un par de veces, porque ocasionalmente uno por ahí al pasar puede decir, oh, sí, esto siempre es igual, ¿no?
pero no tiene incidencia porque es una frase que uno tira en un momento. Ahora, cuando uno está en una situación de angustia, donde está vulnerable o sensible, donde está escuchando las cosas que le pasan de una manera diferente, tal cual lo dijiste, y yo repito que todo es igual, nada bien. A ver, ¿no? Un alto, 5 minutos, 3 minutos, no lleva más tiempo que ese. 5 minutos, 3 minutos, donde yo haga consciente y me pregunte, ¿siempre me pasa lo mismo? ¿Siempre me pasó igual? ¿Todos los hombres son iguales? ¿Realmente todos los hombres son iguales? Entonces ahí ya cambio el observador, cambio la perspectiva, porque obviamente voy a decir, no, no son todos los hombres iguales. Y no siempre me pasa lo mismo. Entonces ya ahí relajo la emoción, hago conciencia, comienzo a cambiar el observador, comienzo a cambiar mi estado de angustia. O sea, es todo muy simple. ¿Conoces algún hombre que no sea igual? Esa es otra pregunta. Claro, anótenla, son preguntas de la programación neuronal. Es muy buena, es muy buena. Claro, son preguntas que muy simples y que nos ayudan a cambiar un estado de emoción. Sí, yo creo que el de la queja, la queja también, es un estado en el cual, para que uno se empiece a reconocer en la queja, es un estado que tiene eso, que entre paréntesis se podría decir, cuando me quejo está la parte que es fácil porque el problema está afuera. O sea, yo me quejo, y el problema está afuera, entonces yo no puedo hacer nada si está afuera. Y todos los hombres son lo mismo, y siempre me pasa esto. O sea, el problema está afuera cuando me quejo. Ahora, cuando hago el efecto contrario, me empiezo a ser responsable de lo que me pasa, entonces esa responsabilidad es capacidad de respuesta. Entonces empiezo a decir, dejo de quejarme y me empiezo a ser responsable. Pero eso me abre las puertas a responder y a hacerme responsable de mí mismo, ¿no? Y entonces empezar a accionar. Es que al hacer la pregunta, como cambias, perdón, Laurita, perdón, sí. Como cambias el observador, o sea, dejas de mirar para afuera al hacerte la pregunta y te empezás a mirar para adentro. Entonces, desde ese lugar te haces cargo. Claro. Es que el tema es un poco, fíjense lo que estaba diciendo, hay algo gozoso en estar en ese lugar de queja continua, porque... no hace nada, porque va a decir, ¿qué voy a hacer? Si bien es inconsciente, no quiero decir que la gente lo haga totalmente a propósito, pero si nos están escuchando, está bueno que se empiecen a preguntar, che, ¿yo por qué me quejo tanto? Porque se me pasó el colectivo, ¿y por qué no salí media hora más temprano el otro día que lo tuve que tomar? ¿Y por qué volví con esa persona que lo único que me hizo fue pasarla mal y que sé que no cambió porque no hay acuerdo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y cuando hicieron para qué de todos esos por qué, tuvieron la respuesta al ángulo. Porque piensen que vivir en la angustia, para los que nos están escuchando, es vivir comprometiendo el futuro. Porque, ay, gracias Pablo, me parece que se escucha de nuevo con retorno, no sé. ¿Me escuchan con retorno ustedes? ¿No? Yo me escucho con retorno, bueno. La angustia compromete el futuro porque nos paraliza. Nos crea un desánimo y una situación continua de desánimo y nos paraliza. ¿Y cuántas personas no hacen lo que quieren cuando quieren por sentirse paralizados, desesperanzados, sobre todo desesperanzados, que es la clásica, ya no hay nada bueno en todo esto? ¿Y saben qué pasa? Que a la hora de hacer lo que quieren, no lo hacen, se restringen, se paralizan, procrastinan, que es algo de lo que vamos a hacer un vivo también, de la procrastinación, procrastinan
y van cediendo en función de otra cosa. Y resulta que cuando uno les pregunta, dice, pero no, pero me dijiste que no querías estar ahí, ¿por qué te quedaste? Y no sé, porque al final si me iba nos íbamos a pelear, o iba a estar todo malo, o esto no... Y cuando eso lo hacen una vez no pasa nada, pero cuando lo hacen una, dos, tres, cuatro, cinco, 10, 15 veces, están viviendo una vida que no les gusta. Así de claro, ¿no? Entonces la angustia, esto lo vamos a ver, pero está muy relacionada a la procrastinación, porque al sentirme angustiado y desanimado y desesperanzado, no hay un para qué de nada. Entonces no hace falta, no hago nada. No solo que cuesta encontrar el para qué, sino que, como te decía recién, el tema de el exceso de imaginación, el exceso de imaginar escenarios posibles, que como siempre son negativos, hace que procrastines y hacen que dejes para después y haces que no te animes. Entonces se produce un círculo vicioso, una rueda, como la que decías recién, se produce un círculo vicioso. No lo hago. Al no hacerlo, me genera angustia nuevamente, con lo cual vuelvo a imaginar, vuelvo a procrastinar, vuelvo a generar angustia y no salgo más de ahí. Exactamente, exactamente. Y en ese camino me voy aislando. Algo muy característico de la persona que vive angustiada es el que se empieza a aislar mientras más pensamientos negativos como tiene, como dice Lali, entre más procrastinación, entre más desesperanza, entre más desánimo, más encerrada, más adentro, y se van haciendo como en un pozo, ¿no? Se van haciendo como en un pozo del que es bastante difícil salir. Por eso cuando uno más vive una situación en la que la angustia es característica de todos los días, más difícil es salir. De hecho, las grandes depresiones tienen que ver con eso, con que uno ha vivido tanto ese proceso de aislamiento, de desesperación, de detenerse, de procrastinarse, que se ha eximido de sí mismo. O sea, ya ser él mismo no tiene sentido. Claro, y se convierte en depresión cuando todo eso que va pasando va yendo al pasado, ¿no? Va yendo al pasado, entonces en el pasado se van acumulando situaciones angustiosas, limitantes, de desvalorización, de impotencia. Entonces empiezo a darme vuelta y a mirar para el pasado. Y cuando me doy vuelta y miro para el pasado, arranca la depresión. Ahí sí hablamos de depresión. Entonces, va un juego de concatenación de emociones que si no me paro a tiempo y busco ayuda, porque cuando uno ya está en una angustia muy profunda necesita de un acompañamiento para poder salir, si no busco ayuda, es muy probable que gire y me ponga de espaldas a mirar para atrás y pueda desencadenar en una depresión si no, vuelvo a repetir, si no tengo una ayuda o un acompañamiento que me pueda sacar de donde está. Lo que pasa es que el pasado ahí actúa como haciendo peso y ratificando todo el tiempo que el estado que tiene actualmente es el estado que tiene que tener. Porque, pues, empieza a ver, por supuesto, todo lo malo del pasado, ni hablemos que no hay nada bueno en el pasado, en esa mirada. Entonces, mira hacia el pasado porque en realidad lo que hace es como ratificar una y otra vez que el estado que tiene está bien, porque se lo merece, es lo que hay, y la resignación, y con eso viene la resignación y ahí estamos, bueno, al horno, porque cuando una persona resigna su vida, resignó gran parte de lo que decía la vida, ese júbilo y gran parte de su ser, por eso, como les decía, que las personas angustiadas terminan teniendo vidas que no les gustan. Porque se paralizan, no viven. Sí, hay pregunta, Lore, ¿con el tiempo te vuelves apático? Totalmente. No es una afirmación, pero bueno, confirmamos, sí. Totalmente, claro que te vuelves apático, porque en ese estado de desesperanza, suponte, ay, pero mirá qué lindo día, porque siempre no falta, ¿me entendés? El que está al lado tuyo y dice, pero mirá qué lindo día, y vos decís, claro.
como todos los días con sol. Ya. Esa es Sí, la la apatía. la apatía habitualmente es la que más se disimula. El que siente apatía profunda lo tiene muy guardado. O sea, vos le decís, mira qué lindo día, te va a decir, sí, la verdad que está hermoso. Y por dentro dice, un día más, no pude hacer esto, no pude hacer aquello, y arranca todo eso que está dentro, y por fuera la cara te va diciendo, sí, estuvo bien, pero el apático a la apatía la siente internamente, porque sabe que no hay cosas que lo movilicen de verdad, auténticamente. Que digan, sí, eso quiero y eso me gusta. O sea, la apatía la sufre mucho en silencio la persona, pero obviamente que ante la imposibilidad de resolver, de hacer, de vivir plenamente, te lleva a la apatía. Sí, sí, es una característica. Chicos, nos están diciendo que sí, que se escucha con un poco de retorno. Bueno, pero ya Bueno, estamos terminando. ya estamos Sí. terminando. Voy a dar ahí como 2 o 3 tips. Primero, si hay que salir de la angustia, por supuesto busquemos las personas que creemos que nos pueden ayudar y acompañar. Pero si el que nos está escuchando está sufriendo angustiosamente, lo primero que hay que hacer es hablar. Cuando uno habla y habla, y aunque primero se va a perder y seguramente le van a pasar un montón de cosas, no va a saber por qué está mal, en algún momento va a saber por qué está mal. En algún momento algo de todo eso va a hacer el clic y va a tocar adentro. Otra cosa es aprender a administrar los recuerdos. Una vez estar triste y poner canciones tristes y ponerse melancólico, todo bien, porque está bien, háganlo si lo necesitan. Pero todos los días, pregúntense si todos los días se están poniendo canciones tristes y estar en ese lugar, en tristeza y dándole vuelta a la tristeza, algo no está bien. Empecemos a elegir otro tipo de escucha, otro tipo de canciones, veamos otro tipo de cosas, ¿no? Piensen, le digo como para que se den cuenta quién está angustiado, ¿no? Las personas que están angustiadas buscan siempre ir a cosas que lo angustien más, ¿no? Nunca salen. Entonces, si ustedes hacen mucho eso, bueno, ya piénsenlo porque habrá que cambiar de tema, habrá que poner, no sé, lo que quieran, lo que les guste, el rap, el merengue, la cachengue, lo que les guste, pero muevan ese esqueleto que por supuesto hacer gimnasia hace que se liberen endorfinas en el cuerpo, y el cerebro trabaja de otra forma, libera oxitocina, que esto es algo que me quedó de que no hablamos de sinapsis, pero libera oxitocina, dopamina, y hay un cambio ahí bastante interesante. Hagan la lista, la del Pablo, porque redescubrir los aspectos de lo desconocido con la lista se hace genial. Y sobre todo, no renuncien a sus vidas, sino renuncien a querer tener el control de todo, que es otra cosa que le pasa mucho al que está angustiado. Realmente el que está angustiado tiene una tendencia a querer controlar las cosas y cuando no puede, se angustia. Si no se enferma, el angustioso va camino a hacer somatización en algún lado seguro, porque es algo bastante que se nota, se siente en el cuerpo. Y bueno, Bien. algo que es que uno dice, ay, bueno, Laura, pero qué fácil que lo decís, sí, pero es así, en cada situación angustiante hay un buen aprendizaje que saca, hay un buen aprendizaje que hace. Parece cliché, pero es así. De este lado, todo. Bueno, un poco recordarles y contarles que el 11 estamos con el curso, que ya nos van quedando pocos lugares, ¿no? El 11 de agosto. Con lo cual ahí está la publicidad, se pueden conectar por distintos canales. Vamos a tratar de que sea sumamente claro, ágil e instructivo, con lo cual los invitamos a todos a que participen, a que pregunten, el equipo les va a contestar, les va a decir el temario, las vías de cursado, con lo cual están todos invitados porque estamos muy entusiasmados, ha habido muchísimas respuestas
y bueno, estamos contentos con eso. Están cordialmente invitados todos. Bueno, chicos, Perfecto. Un besito vamos. de acá. Nos Chao, vemos. chao. Besos. Nos vemos, un placer, Chao. como siempre.